Buenos días, mi nombre es Luis Espinosa y quisiera comentar en esta oportunidad el tema de los precios de combustible. Este trabajo lo he desarrollado en función de la información disponible al 22 de junio del 2022. Hace, hace un día sale esta publicación en la cual se resalta que el Perú paga la gasolina más cara de América Latina. A muchos le ha sorprendido este valor y el propósito es explicar por qué ocurre esto. O sea, en primer lugar, el Perú en dólares por galón pagaría 6,3 y en Chile sería de 5,4. Esto se refiere a la gasolina regular, a la de 90 octanos. Por esa razón voy a hacer el análisis respecto a esta gasolina. En primer lugar, revisemos el tema de Chile. ¿Cómo está la gasolina? En esta tabla muestro cómo se calcularía el precio de la gasolina puesta en el grifo. O sea, el precio de paridad, el que calcula la Comisión Nacional de Energía de Chile, ¿ya?, que es la misma metodología que nosotros utilizamos, es un precio a la salida de la refinería, pero sin incluir los impuestos. Luego también allá se aplica un fondo de estabilización. Ellos crearon el fondo de estabilización de precios. Entonces eso vamos a ver sus efectos. Pero el precio de paridad es 4,5 dólares por galón. Luego, el Estado, vía el fondo, controla el impuesto selectivo al consumo. Ahí el impuesto selectivo tiene una parte fija o base y una parte variable. Uno puede observar que la parte fija es de 6 unidades tributarias mensuales o UTM y la variable es menos 8,57. Al final sale negativo. Quiere decir que el Estado subsidia esa parte del precio con los tributos, pero agregado el IVA, que es el IGB, con eso se compensa. Al final sale positivo, ¿no? Muestro ahí a la izquierda que el valor final es positivo. O sea, menos 0,7 más 0,9 da 0,2 positivo dólares por galón. O sea, al final es lo que el Estado recaudaría. Pero este es el manejo del fondo de estabilización. Esa es la forma como lo hacen en Chile. Finalmente, el precio resultante es 5,4 dólares por galón, tal como lo refleja Bloomberg en la publicación que saca Perú 21 el día 22. Entonces, eso es para tenerlo claro cómo ha salido. En el Perú, la situación es muy similar. Tenemos un precio de paridad que es 3,9 dólares por galón, calculado por Ocinermin. Y a ese precio de paridad, Petroperú determina su precio neto ex planta, o sea, el precio con el que él va a vender. Y se observa claramente de su lista de precios que él agrega 39 dólares por barril. Luego, con los impuestos y todo lo demás, se llega a los 6,5 dólares galón. Después voy a explicar un poquito las conversiones. Acuérdense que un barril tiene 42 galones, por lo tanto estos precios uno lo multiplica por 42 y lo coloca por barril. Entonces, Ocinermin calcula precios de paridad ex planta o ex refinería sin impuestos. ¿Ya? Y esta es la misma metodología que la Comisión Nacional de Energía de Chile. Y se usa la misma lógica de un fondo de estabilización de precios, solo que nosotros a veces no somos tan agresivos en el descuento. Pero el tema que nos ocupa hoy día no es ese. En primer lugar, el gasol de 90 octanos no está en el fondo. Está la gasolina de 90, pero la gasolina de 90 no se vende en Lima. Lo que se vende en Lima es gasol de 90 octanos. Entonces, aquí en la parte de abajo, digo que el ISC, que está aquí en amarillo, se ha puesto en cero.
pero el gasol no tiene el subsidio del fondo. Lo único que se ha hecho es retirarle el ISC. Recordemos que en Chile le han puesto como un ISC negativo, quiere decir que el fondo está aportando dinero. Y si hacemos una comparación resumida, aquí tenemos los precios en dólares por galón. Lo que quiero que noten es que nosotros en la paridad somos más baratos que Chile. O sea, hay 0,6 dólares por galón más barato. ¿Por qué? Por la ubicación. Nosotros estamos más cerca al mercado de Estados Unidos, que es nuestra referencia, y Chile está a 3.000 kilómetros más lejos. Entonces, eso origina esta diferencia. Y segundo, que debemos darnos cuenta, es que Petroperú le agrega un margen extra de 0,9. Y al final, eso es lo que afecta la diferencia de 1,1. También el Estado podría reducir o vía fondo de estabilización para nivelar los precios, pero el problema es Petroperú. Petroperú tendría que eliminar ese margen extra. ¿Por qué digo que es un margen extra? Si uno lo coloca en dólar por barril a la derecha, uno se da cuenta que la diferencia con Chile es 29 dólares por barril, mientras que Petroperú le agrega 39. ¿Ya? O sea, ¿de qué nos vale tener una diferencia si Petroperú le agrega eso? Y además, la diferencia total con Chile, por efecto también del fondo, es 46 dólares por barril. Aquí notemos la eficiencia que tiene el Perú por la ubicación nada más. El WTI es más o menos, está entre 110 y 120 dólares el barril, ahí lo señalo. Es contra ese valor se determina la paridad. Entonces hay una paridad que es un margen de refinación con gastos de importación. Entonces es lógico que ante el mismo WTI que vemos Chile y Perú, Chile tenga que tener un costo un poco más alto por la distancia. Básicamente esos mayores gastos de importación. Y para resumir el concepto de cómo se establecen los precios, el petróleo o WTI, como le llamamos, es un referente. Sobre eso, sobre ese petróleo, se afectan todos los precios de los combustibles y con eso Ocinelmin calcula una paridad. O sea, ¿cuánto costaría importar GLP, gasolina, diésel? Todo como importación, sabiendo que el referente de mercado siempre es el WTI, que es la unión de todos estos productos. Entonces, la diferencia es el margen del refinador. El refinador gana por la venta de productos contra la compra de crudo. El problema es que si no está refinando, solamente está importando producto, su margen debería reducirse al mínimo, porque sería un comercializador puro. O sea, el refinador tiene derecho a ganar, pero siempre que la refinería funcione. Si no funciona, no tiene ese derecho. Sobre esa paridad se establece el subsidio del Fondo de Estabilización para los combustibles que están metidos en el fondo. El gasol de 90 octanos no está metido en el fondo, solamente el gasol de 84 y las gasolinas de 84 y de 90. Ustedes dirán, pero ¿acaso no todas las gasolinas están metidas? No, no todas están metidas. Las de 95 y 97 nunca están metidas, por eso van a notar ustedes los precios muy altos en esas gasolinas. Pero la de 90, que debería estar colocada, no está. El gasol no está. Lo pueden verificar en la página web de Ocinelmin. Entonces, con ese subsidio, en teoría debe determinarse el precio de venta de la refinería. Pero la refinería es libre de poner su precio. Y esa diferencia entre el precio de la refinería con el precio de paridad de Ocinelmin es lo que yo denomino un margen extra. El margen extra de Petroperú. Y sobre eso, Petroperú, sobre esos márgenes que él coloca, sobre esos precios que él coloca, se le da un subsidio para que baje un poco el precio de venta. Eso es lo que él publica. Pero si un producto no está en el fondo, como el gasol de 90, no hay subsidio que retirar. Entonces los precios de Petroperú son precios totales. Entonces, de esta forma es que Petroperú determina su precio.
¿ya? Y Petroperú es el referente del mercado. Y lo vamos a ver por qué. En, segun- en segundo tema es, no nos hemos percatado del crecimiento que ha tenido Petroperú en 20 años. En esta figura, con las fuentes de información de los anuarios y memorias de Petroperú que están en la web, uno puede graficar las ventas de Petroperú, que es la línea naranja, con el personal de Petroperú, que es la línea verde. Claramente se observa que entre el 2010 y el 2011 hubo un crecimiento abultado de personas. Aproximadamente, hoy día Petroperú tiene 2.700 personas y antes de 2010, por 10 años, desde el año 2000 hasta el 2010, tenía 1.700 personas. Y una refinería como Petroperú no necesita más personas. Aumentaron 1.000 personas durante el gobierno de Humala y se quedaron. ¿No? O sea, no hubo nunca una reingeniería en la empresa. Esto significa que dado que el costo promedio por persona en Petroperú es de $70.000 al año, esto es un incremento anual de $70 millones, que se va a traducir en un mayor costo en los márgenes, que lo vamos a pagar nosotros porque él establece el margen. Y un tema importante que lo he mencionado en otros videos es el tema del tipo de cambio y el efecto de los periodos presidenciales. Aquí muestro en la línea azul el precio del crudo puesto en dólares y en la línea roja el mismo precio del crudo puesto en soles por barril. Usted puede notar claramente cómo a lo largo de los periodos presidenciales de Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, o sea, cómo la línea roja ha crecido más rápido. O sea, ha habido épocas en las cuales el dólar ha estado debajo y se ha mantenido constante, pero ha habido épocas que el dólar ha subido mucho. Miren, se lo pongo muy sencillo. En esta línea azul, arriba en $110, $110 era el precio que se tenía en la época de Humala por muchos años. Casi 4 años hemos estado siempre por $110 el barril. Y eso hoy día está en $120. O sea, hay una diferencia de $10 más. Por tanto, yo les digo, no es un problema del barril que esté muy caro, ¿no? Es un problema de manejo diferente. El tipo de cambio nos favoreció. ¿Por qué? Puesto en sol de la época es la línea roja. Es como que en la línea roja el precio ha estado menor a 300 soles el barril. Eso es lo que pasaba en el gobierno de Humala. Pero hoy día el precio está en 450 soles el barril. O sea, hay una diferencia de 150 soles el barril, es igual a 50% más caro. Ese es el efecto del tipo de cambio. Y eso, ¿quién lo puede controlar? El gobierno. ¿Y por qué el tipo de cambio está muy alto hoy día? Por las inestabilidades políticas y porque la gente no confía. Entonces, ese tema no se tiene en cuenta. Y aquí lo señalo, ¿eh? Aquí es cuando la línea roja y la línea azul se cambian. Y ese es por el efecto de la crecida del tipo de cambio. Entonces, esto es lo que el gobierno tiene que darse cuenta. Y el otro tema que tienen que mirar es que el Perú consume casi 240.000, 250.000 barriles por día. ¿Ya? Y esto es sin considerar el turbo, que es básicamente un combustible de aviación. Si lo ponemos en porcentaje, el 50% es diésel, un 23% son las gasolinas y el GLP está en un 27%. El GLP ha venido aumentando porque el gobierno lo ha incentivado. El gobierno le ha dado subsidio, todo lo demás, y el GLP se consume la mitad de ese GLP en las casas y la otra mitad en la industria y en los vehículos. Muy poco es el residual ha ido desapareciendo
porque se ha ido convirtiendo más al gas natural. Y si observamos en las gasolinas, aproximadamente antes de la pandemia teníamos casi 44.000 barriles por día. La pandemia, que es el año 2020, no debería considerarse. Entonces, si notamos, Petroperú es el que tiene como el 70-75% del mercado. O sea, Petroperú es el relevante en las gasolinas. ¿Por qué? Porque Petroperú llega a nivel nacional. Petroperú, este es a nivel de ventas. Esto se saca de las memorias de Petroperú. O sea, Rexol podría producir gasolinas, pero el que compra también es Petroperú. Le compra a Rexol y lo revende. Entonces, el problema de Petroperú es que cuando él detiene la refinería de Talara para hacer la modernización, ya no produce gasolinas y tiene que comprar a otros. Eso hace que sus costos aumenten, o sea, quiere decir que él necesita más margen. Por eso que usted lo va a observar que al 2018, 19, 20 y los siguientes años comienza a aumentar el margen Petroperú para compensar que no tiene una refinería produciendo. O sea, y entendamos, dentro de las gasolinas, el 70% es la gasolina regular, la que es de 90, 84 octanos es la que se llama regular. Las gasolinas de 95, 97 octanos es la premium, es un 70%. O sea, la gasolina de 84, de lo que antes era un 30% en el 2011, hoy día está a menos de 10%. Esa debería ir desapareciendo. Pero hoy día, con lo que se ha hecho en el fondo de solamente subsidiar esa gasolina, lo que está haciendo es que la gente quiera consumir 84. De repente el vehículo no da, porque los vehículos piden un mayor octanaje. Normalmente 90 funciona bien. Entonces, este es un error que tiene el Estado. El Estado debería subsidiar toda la regular, si es que quisiera subsidiar algo. Y si vamos a observar gasolina por gasolina, este análisis lo he hecho para varios años, tanto en soles, el lado izquierdo, como en dólares, entre el 2011 hasta el 2022, hasta la actualidad. Estos son valores promedio del año. Uno puede observar en el lado izquierdo que el efecto del tipo de cambio es 5 soles el galón. ¿Por qué lo digo así? Porque si ponen a la derecha se van a dar cuenta que el precio de paridad de Osinermin es idéntico en el año 2011-2012 al que se tiene hoy día. $140 el barril, ese es el precio de paridad. O sea, en dólares es el mismo al que se tenía en el 2011-2012, pero en soles es 5 soles más. Ese es el fenómeno que se tiene. Además, se puede observar el margen extra que tiene Petroperú respecto a la paridad de Osinermin. Esa diferencia de curvas es el margen extra, que se evidencia desde que la refinería entra en mantenimiento o en modernización. ¿Ya? Porque ya Petroperú ya tiene un margen respecto al crudo, que es la línea punteada. Ese es el margen que ya se tiene. ¿Ya? Ese margen puede ser en 30 o $40 el barril, ¿no? Dependiendo los años. Ese margen lo va a tener siempre y cuando refine. Pero como ya no refina y ahora solamente importa productos porque su refinería se apaga, entonces tiene un problema. Entonces, esa es una ineficiencia de la construcción. O sea, uno puede agarrar y decir, oye, aparte del margen del precio, agregamos margen de los distribuidores, que es muy poco. Para la gasolina 97 es como 2 soles, es el margen del que él distribuye, compra en la refinería y lo lleva. El rodaje es un 8%, es un sol más. El ISC era un sol 13 para la de 97, el IGB es 3,3. Total, el adicional es 7,5. Si le agregamos al precio de Osinermin, o sea, 14 soles, estaríamos en 21 soles. Entonces, eso es lo importante. Acá hay 2 soles o 3 soles de diferencia respecto a lo que Petroperú agregó. Entonces, estas gasolinas de 97 no están en el subsidio del fondo. Lo mismo pasa con la de 95, que se tiene la diferencia por efecto de tipo de cambio de 5 soles, porque en dólar por barril, 140 es lo mismo. Se tiene el mismo margen de refinación que ya se le ha puesto en las gasolinas, comparado contra el crudo, pero Petroperú agrega un margen extra.
Y esto lo viene agregando desde muchos años, porque en el año 2011, 12, 13, el margen extra era cero. O sea, después, cuando comienza con su proyecto de modernización, comienza a ampliar el margen. Encima mete más personal, ¿no? Eso también lo han visto. Entonces, al final uno puede llegar al precio que ahorita se está en los grifos, que está en 21, 22 soles. Más o menos se llega considerando estos precios. De igual forma pasa con la gasolina de 90, ¿no? Se tiene también el efecto del tipo de cambio, son 5 soles, ¿ya? Porque en dólares por barril es casi el mismo, un poquito menos de 140 dólares el barril. Se tiene el mismo margen de refinación, ¿ya? Y tiene un mismo margen extra que se muestra a partir de que la refinería se detiene, ¿no? O la refinería entra en proceso de modernización. Con esto uno puede llegar al precio que ahorita tenemos en la de 90. Normalmente en los grifos más baratos está en 20 soles el galón. La de 84, el tema es que si no consideramos el efecto de, del fondo, tiene el mismo efecto. Si bien la diferencia es 4 soles por galón por efecto de tipo de cambio, la de 84 cuesta 20 dólares menos que las otras gasolinas, desde el punto de vista de la paridad. ¿Ya? Pero siempre Petroperú le agrega un margen extra. Esto se observa desde hace años. Entonces, uno tendría que poder preguntarse por qué Petroperú agrega esto. Porque es ineficiente en este proceso. Él no se comporta como un comercializador puro. Él quiere recuperar costos que tiene cuando una refinería está apagada. Entonces, gracias al subsidio del fondo, la gasolina puede costar más barato. Y para mostrarles el tema de los márgenes razonables, yo recurro a esta publicación de BP, que lo pueden encontrar en la web, en la cual señala que las refinerías de menor tecnología tienen un margen de refinación de 5 dólares. Las refinerías de mejor tecnología ganan 10 dólares, ¿ya? Con respecto al crudo. Esto es en Estados Unidos. Si consideramos el flete al Perú y todo lo demás, uno podría agregarle 10 dólares más. O sea, podríamos estar en márgenes de 20 dólares. La metodología de Ocinemil reconoce entre 20 y 30 dólares, hasta un poco más. Por tanto, no es un problema de la metodología de Ocinemil o de la metodología chilena. O sea, sobre eso queremos pedir 30 dólares más de margen. O sea, como lo que nos está pasando. Yo creo que ahí es el problema. Pero ciertamente eso lo va a pedir alguien que quiere importar y no tiene refinería y quiere recuperar los costos de todo un aparato de 2.700 personas. Entonces, en resumen, Petroperú tiene en todos los combustibles en promedio el 50%. En las gasolinas tiene más porcentaje, casi un 70-75%. Y es un regulador fáctico, o sea, en los hechos él regula el precio, porque él tiene el mayor porcentaje del mercado en las gasolinas. Entonces, si el petróleo estuviera en 100 dólares por barril, sobre eso la paridad es como que ya reconoce los márgenes de refinación e importación. O sea, eso puede estar entre 20 o 30 dólares el barril, como algo eficiente. Pero ante esto entra el fondo a subsidiar para poder compensar la subida del crudo. Eso lo hacen en Chile, lo hacen en el Perú. Nosotros tenemos otra lógica, pero es la misma forma. Y con eso en teoría debería calcularse el precio teórico que el refinero debería colocar. Pero si el refinador tiene una ineficiencia operativa de 20 a 40 dólares, lo va a agregar y va a hacer subir los precios. Entonces al final vamos a tener precios más altos en el Perú. O sea, lo que deberíamos de buscar es que sea eficiente. Esta empresa debe ser eficiente para trasladar los mejores precios. ¿Ya? Entonces, porque al final no se trata solamente de subsidiar y subsidiar como locos, sino también analizar dónde está el problema. Se dice que el problema está en los impuestos. El problema no está en los impuestos. Los impuestos se pueden compensar con el fondo de estabilización. El tema es observar los márgenes que cada eslabón de la cadena está sacando.
Muchas gracias y espero que esto se haya servido para aclarar el tema. Hasta otra oportunidad.